¿Qué pasaría si te dijera que detrás del Día del Trabajo se esconde una historia de sangre, represión y lucha que pocos conocen? Hoy en día, el 1 de mayo es celebrado con desfiles, discursos y días libres, pero su origen es todo menos pacífico. Acompáñanos en este viaje al pasado, donde conocerás los hechos ocultos que dieron forma a esta fecha. Porque para entender el presente, primero debemos destapar el pasado. ¿Estás listo para descubrir la historia que el 1 de mayo quiere esconder? Todo comienza en la ciudad de Chicago, en el año 1886, cuando Estados Unidos era un hervidero de tensiones sociales. Los trabajadores estaban hartos de las extenuantes jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin derechos, sin descansos y con sueldos miserables. Fue entonces cuando comenzaron a exigir lo que hoy consideramos básico, la jornada laboral de 8 horas. Esta lucha no surgió de la nada, sino como resultado de décadas de explotación e injusticia en las fábricas del naciente capitalismo industrial. El 1 de mayo de 1886, más de 300.000 trabajadores de todo Estados Unidos salieron a las calles en huelga. En Chicago, la protesta fue particularmente intensa, organizada por anarquistas, socialistas y sindicatos. La ciudad se convirtió en el epicentro de una revuelta que sacudió al país entero. Durante varios días, las calles se llenaron de marchas, discursos y enfrentamientos. Lo que comenzó como una manifestación pacífica, pronto se tornó en caos y represión. El 4 de mayo, durante una concentración en la plaza Haymarket, la tensión alcanzó su punto máximo. La policía intentó dispersar a la multitud cuando de repente, una bomba estalló entre los agentes. En medio del caos, murieron varios policías y manifestantes. Aunque nunca se supo quién arrojó la bomba, el gobierno no tardó en culpar a los líderes anarquistas. La justicia fue implacable, y con pocas pruebas, 8 hombres fueron arrestados, juzgados y condenados. De esos 8 acusados, 7 eran inmigrantes europeos que luchaban por los derechos laborales. El juicio fue considerado por muchos como un espectáculo político. 4 de ellos fueron ejecutados en la horca, uno se suicidó en su celda y los otros fueron encarcelados por años. Aquellos mártires de Chicago se convirtieron en símbolos de la lucha obrera en todo el mundo. Sus nombres fueron recordados como emblemas de resistencia ante la opresión del sistema. Este episodio fue silenciado durante mucho tiempo en Estados Unidos, donde el 1 de mayo nunca se convirtió en feriado oficial. En cambio, los gobiernos prefirieron establecer el Labor Day en septiembre, para borrar la memoria de los mártires de Haymarket. Paradójicamente, mientras en su país de origen fueron olvidados, en otras naciones se les honró con desfiles y tributos cada 1 de mayo. Así nació el Día Internacional de los Trabajadores, adoptado por movimientos obreros de todo el planeta. El relato oficial que muchos conocen ha sido simplificado y suavizado. Sin embargo, detrás de las celebraciones y discursos, hay una historia cargada de lucha, muerte y esperanza. Es una historia que el poder intentó borrar, pero que sobrevivió en la memoria de millones. Porque lo que ocurrió en Chicago no fue solo una protesta, sino el nacimiento de un movimiento global que aún continúa. Durante el siglo XX, el 1 de mayo se convirtió en una fecha clave para las reivindicaciones sociales en muchos países. En la Unión Soviética y otros países comunistas, fue elevado a símbolo del poder obrero. En América Latina, Europa y Asia, las marchas del 1 de mayo sirvieron para exigir mejores condiciones laborales y denunciar la explotación. Sin embargo, en muchos de esos actos también hubo represión. Gobiernos autoritarios veían en los sindicatos una amenaza, y el 1 de mayo era la excusa perfecta para desplegar fuerzas policiales. En España, durante la dictadura de Franco, el Día del Trabajo fue prohibido. Cualquier intento de conmemorarlo era reprimido, y se imponía el Día de San José Obrero, una versión católica y despolitizada. Lo mismo ocurrió en Chile durante el régimen de Pinochet, donde los sindicatos fueron perseguidos y los actos del 1 de mayo casi desaparecieron. Aún así, en la clandestinidad, muchos trabajadores seguían reuniéndose para recordar a los mártires de Chicago y continuar su legado de lucha. En México, aunque el 1 de mayo se celebra oficialmente desde 1923, también ha sido testigo de marchas reprimidas y promesas incumplidas. Los sindicatos mayoritarios, muchas veces controlados por el gobierno, perdieron credibilidad, mientras que los trabajadores independientes trataban de rescatar el espíritu original de la fecha. A lo largo de los años, la efeméride fue transformándose, y en muchos casos, se volvió más protocolaria que combativa, más simbólica que real.
Pero no todo es pérdida. El 1 de mayo también ha sido escenario de logros importantes. Gracias a las luchas obreras, muchos países implementaron la jornada de 8 horas, el derecho a vacaciones, seguro médico, jubilación, entre otros avances. Las protestas del pasado fueron sembrando los derechos que hoy damos por sentados. No fueron regalos, sino conquistas arrancadas con esfuerzo y sacrificio, muchas veces a costa de vidas humanas. En la actualidad, aunque en algunos países las marchas son más festivas que reivindicativas, aún hay lugares donde el 1 de mayo se vive como una jornada de resistencia. Nuevas generaciones de trabajadores se enfrentan a desafíos como la automatización, el trabajo precario, el desempleo y la falta de protección. El espíritu del 1 de mayo sigue más vivo que nunca, adaptándose a los nuevos tiempos y recordándonos que los derechos pueden ganarse, pero también perderse. Por eso, es fundamental rescatar la memoria de aquellos que dieron su vida por un ideal de justicia laboral. La historia que el 1 de mayo quiere esconder no es una anécdota, sino una advertencia. Porque cuando olvidamos de dónde venimos, estamos condenados a repetir los mismos errores. Hoy más que nunca, es momento de mirar al pasado para entender el presente y defender el futuro. Aunque los mártires de Chicago fueron ejecutados en 1887, su legado no murió. La Segunda Internacional, una organización de partidos socialistas y obreros, proclamó el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en 1889, durante un congreso en París. Esta decisión buscaba honrar a los caídos y, al mismo tiempo, unificar la lucha laboral a nivel global. La fecha se convirtió en un símbolo de resistencia internacional, una jornada en la que la clase trabajadora alzaba su voz en todos los continentes, sin importar idioma, religión o bandera. En Francia, Alemania y el Reino Unido, las primeras conmemoraciones del 1 de mayo fueron recibidas con hostilidad por parte de los gobiernos. Se consideraban actos peligrosos, influenciados por el comunismo y el anarquismo. Aún así, los trabajadores llenaban las calles, arriesgando despidos o arrestos. La fuerza de la fecha fue tal que incluso grupos conservadores debieron ceder ante la presión social, reconociendo el día como oficial en muchos países europeos. Pero la tensión entre Estado y pueblos siempre estuvo presente, como una constante que atraviesa esta historia. Pero el poder siempre busca cooptar o neutralizar aquello que le desafía. Durante el siglo XX, varios gobiernos intentaron convertir el 1 de mayo en una celebración vacía, reducida a desfiles oficiales o propaganda. En la Alemania nazi, por ejemplo, se proclamó feriado nacional en 1933, pero se prohibieron todos los sindicatos independientes. En vez de reivindicación obrera, se impuso una celebración nacionalista que escondía la represión. Así, la fecha que nació de una lucha popular fue utilizada como herramienta del poder totalitario. En contraste, países socialistas como la Unión Soviética o Cuba adoptaron el 1 de mayo como pilar de su ideología. En Moscú, los desfiles eran monumentales, con miles de trabajadores, soldados y banderas marchando frente al Kremlin. El mensaje era claro: el poder obrero estaba en el centro del Estado. Sin embargo, con el tiempo, muchos de estos actos perdieron conexión con las demandas reales de los trabajadores. Se transformaron en rituales rígidos, vacíos de crítica, donde se alababa al sistema sin cuestionarlo. Hoy, en el siglo XXI, el 1 de mayo enfrenta nuevos desafíos. En muchos países, la precarización del trabajo, el auge de la economía informal y el debilitamiento de los sindicatos han desdibujado su sentido original. Para las nuevas generaciones, muchas veces es solo un feriado más, sin un vínculo emocional con su origen. Sin embargo, los problemas persisten: largas jornadas, salarios bajos, falta de derechos. Por eso, la historia del 1 de mayo sigue siendo tan urgente como antes, aunque exija nuevas formas de contarla y vivirla. La historia del 1 de mayo es mucho más que una fecha en el calendario. Es el resultado de una lucha feroz por la dignidad, una rebelión contra la injusticia y una cadena de sacrificios que construyeron el mundo laboral tal como lo conocemos hoy. Desde Chicago hasta nuestros días, cada marcha, cada huelga y cada reclamo han sido pasos en un camino lleno de obstáculos pero también de victorias. Recordar esta historia no solo es un acto de justicia con quienes nos precedieron, sino una forma de mantener viva la conciencia social. Porque los derechos no son permanentes, y solo la memoria activa puede sostenerlos. Que este 1 de mayo no sea solo un día de descanso, sino una invitación a reflexionar sobre todo lo que aún falta por conquistar.
Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón oculto del Día del Trabajo. Si esta historia te impactó, compártela para que más personas descubran el verdadero origen del 1 de mayo. Suscríbete al canal para más contenidos como este y déjanos en los comentarios, ¿conocías esta historia? ¿Qué opinas sobre la lucha laboral en tu país? Nos leemos abajo, y recuerda, detrás de cada fecha, hay una historia que merece ser contada.